Seguimos en Entre Líneas, lo anticipábamos recién, vamos a hablar de la realidad internacional, pero que indefectiblemente golpea en todo el mundo y también, por supuesto, en Argentina, una economía muy vulnerable a lo que ocurre en el mundo. En las últimas horas, bueno, se conoció este mensaje de Vladimir Putin planteando la convocatoria a 300.000 reservistas, lo que es una señal de lo que está pasando allí en Ucrania, y también la amenaza de la utilización de armas nucleares. Estamos en comunicación con Pablo Hueve, docente universitario, analista internacional y amigo del programa. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Mi saludo para todo el personal del canal y, por supuesto, para toda la teleaudiencia. Muchas gracias, Pablo. Bueno, ¿cómo viste este mensaje de Putin que, por ahí yo lo interpreto mal, pero la convocatoria de 300.000 reservistas es un indicio de cómo le está yendo en Ucrania en los últimos días, ¿no? Sí, efectivamente. Es una muestra de debilidad, por un lado, pero también es un mensaje a dos puntas. Por un lado, a Estados Unidos y a la Unión Europea, diciéndoles, miren, si ustedes siguen fomentando la violencia, esto va para largo. Por lo tanto, vamos a tener ausencia de paz durante un rato bien largo. Pero lo más preocupante es la segunda parte del discurso, Marcos, cuando él advierte respecto de lo que él considera la patria rusa, y dentro de lo que él considera la patria rusa, no es solamente la República Rusa, sino los territorios rusoparlantes que no están dentro de las fronteras de la Federación Rusa. Y de alguna manera el segundo mensaje es, ustedes decidieron llevar la guerra de Ucrania metiendo a varios países de Occidente adentro. Ahora yo los invito a que vengan a pelear dentro de la Federación Rusa y ahí las consecuencias van a ser diferentes. Es un mensaje muy preocupante porque cuando a un hombre como Vladimir Putin se lo acorrala, puede salir para cualquier lado, Marcos. Y Pablo, esta advertencia también de mencionar las armas nucleares, ¿no? Bueno, eso es una amenaza muy grave y por eso te digo que hay que tenerla en cuenta. Él advirtió, yo lo escuché varias veces al discurso cuando él dijo, esto no es un farol. Por eso te digo que es más que preocupante, porque cuando alguien se considera acorralado, además, él está siendo cuestionado dentro del propio poder político de la Federación Rusa, la represión violenta que ha habido en varias ciudades, hay miles de detenidos, y si hay una nueva convocatoria a protestar para el pasado mañana sábado, esto puede llevar a Vladimir Putin a cualquier barbaridad. Si él llegara a considerar que la OTAN le da misiles de largo alcance a Ucrania con los cuales pueda llegar a territorio de la Federación Rusa, esto puede hacer que la Federación Rusa active efectivamente su arsenal nuclear. Quiero advertir algo, Marcos. La Federación Rusa tradicionalmente, ya cuando era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero aún ahora tiene un arsenal nuclear mucho más moderno y mucho más eficaz en cuanto a los vectores de lanzamiento, el mal llamado misil, que las fuerzas de la OTAN. Más allá de lo cual, cualquier locura, porque tirar un arma nuclear implica que durante 20 minutos los otros países detectan ese lanzamiento y están en condiciones a su vez de tirar otros misiles. Es la única guerra en la cual se puede decir claramente que no va a haber vencedores. Pablo, más allá del resultado propio de la guerra, lo que está teniendo consecuencias, además de este indicio que decías vos, ¿no?, que es muy importante, de que esto va para largo, está teniendo consecuencias en la economía y por supuesto siempre impacta también en Argentina, ¿no?, un país muy vulnerable en el frente externo, pero que esta guerra le implica también posibilidades, pero en otros aspectos va en detrimento de la economía argentina. ¿Cómo estás viendo ese aspecto puntual? Gonzalo y vos son dos personas que tienen una enorme capacidad analítica. Yo disfruto sinceramente leyendo los editoriales de ustedes y escuchándolos, y en esto ustedes van a poder sacar conclusiones mucho más sólidas de las que uno puede tener. Yo te digo algunos datos simplemente. Argentina ha pedido formalmente ingresar a los BRICS, grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto condiciona la política exterior argentina, pero además la condiciona también económicamente.
Bien se ha planteado que por parte del Financial Times, un diario especializado en finanzas de Londres, que Argentina estaría en condiciones de suplir energéticamente la carencia de la Federación Rusa en cuanto a Europa Occidental respecto de, concretamente, del gas. Para lo cual Argentina tendría que llevar adelante, cruzo los dedos porque las licitaciones están en marcha, toda la nueva red de gasoductos que viene desde Vaca Muerta. Pero Argentina también es un país sumamente complicado en cuanto a su endeudamiento, en cuanto a su compromiso político con los Estados Unidos de América. Y quiero advertir algo. La Federación Rusa hizo esta advertencia del uso de armas nucleares y la convocatoria de reservistas, pero como bien dice un medio norteamericano, CNN, perfectamente sincronizado con el llamado a un referéndum en 4 provincias de Ucrania que formarían, lo digo en potencial, parte de lo que Vladimir Putin considera la Gran Rusia o la patria rusa. Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporizhia, donde está la central nuclear más grande de Europa. Quiero advertir algo, porque Argentina va a ver muy condicionada su política exterior si es que continúa con su voluntad de ingresar a los BRICS, porque un apoyo a lo que plantean estas 4 provincias implicaría directamente una consecuencia sobre nuestros reclamos en las Islas Malvinas. Cuidado, porque esto también va a perjudicar a China en su política hacia Taiwán. No vaya a ser que Rusia en esta maniobra no solamente siga complicando al mundo en cuanto a la inflación, en cuanto a los condicionamientos energéticos. Presta atención a lo que dijo Vladimir Putin de que se viene un largo invierno para varios países de Occidente, concretamente a la Unión Europea, y eso va a tener un impacto directo en la inflación, y nuestro país no solamente que importa inflación, sino que hasta ahora no está teniendo demasiado éxito en solucionar las raíces locales de la inflación. Veremos qué pasa con China, veremos qué pasa con la India, Marcos, que la India no se siente cómoda dentro de los BRICS con la política exterior de Rusia, y un gran actor cuya política exterior puede llegar a cambiar dentro de las próximas 3 semanas, que es Brasil, hoy por hoy va a marcar también la política doméstica argentina en la economía y también la política exterior. Bueno, Pablo, hay versiones también de que en el encuentro con Xi Jinping y también de parte de India, Putin tuvo más reprimendas que cuestiones a favor, ¿no? Le habrían advertido, bueno, esta guerra también ya nos está perjudicando a nosotros y por lo tanto habría que reconfigurar el escenario. Totalmente, totalmente. Xi Jinping nunca estuvo cómodo con este conflicto. Primero por una cuestión económica, porque la necesidad de confrontar políticamente junto a la Federación Rusa, pero tampoco puede casarse con la posición de la Federación Rusa porque se le caen los enormes aliados en la nueva ruta de la seda en Europa Occidental, donde tiene miles de millones de euros en inversiones. Por otro lado, le perjudica también, insisto con esto que no es menor, la política hacia Taiwán con la cuestión de una China, varios sistemas, porque le está dando alas a los halcones norteamericanos. No te olvides que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y la extrema derecha republicana, que es la que ha logrado imponerse en las primarias republicanas, está acusando a Biden de ser un timorato en política exterior, y Biden ha tenido que mover parte de la flota al estrecho de Formosa, que está entre la isla de Taiwán y el continente. Y la India está doblemente preocupada, primero por las consecuencias económicas que está teniendo para la propia política doméstica de la India, pero segundo, fíjate vos, Marcos, que la torpeza de Vladimir Putin de no haber planificado debidamente todos estos movimientos ha hecho que las presiones occidentales lo empujen a los brazos de China. Esto tiene directa vinculación con que China es históricamente aliado de Pakistán, Rusia era históricamente aliada de la India, pero ahora pueden cambiar las alianzas si Rusia cae en manos de China. Esto es un enorme tablero de ajedrez que va a tener consecuencias. Y mi enorme preocupación es que Argentina, que carece de líneas generales de política exterior, también vea complicada su situación en la economía doméstica, precisamente por no tener claro el norte en la política exterior. Bueno, y necesita sin duda de Estados Unidos, ¿no? En esto que estamos renegociando con el Fondo Monetario Internacional.
no solo de Estados Unidos, necesitamos el apoyo de varios países de la Unión Europea, necesitamos el apoyo del Reino Unido. Es decir, Argentina, por ahí, en lo que algunos creen que es una política exterior independiente, lo que tiene son espasmos que nos complican los votos en el Fondo Monetario, nos complican los votos en el Banco Interamericano de Desarrollo y fundamentalmente yo no veo clara una salida a la encerrona económica que hay con la cuestión de enfriar la economía para bajar la inflación y paralelamente mantener niveles de consumo que permitan mantener niveles de ocupación relativamente bajos. A mí me preocupa esto porque además se viene un año electoral y los años electorales no son afectos a la seriedad económica y financiera. Pablo, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto hablar con vos. No, un privilegio para mí haber estado en comunicación con ustedes. Pablo Hueve, docente universitario, especialista en política internacional, analizando no solamente lo que está ocurriendo en esta guerra Rusia-Ucrania, sino también en las derivaciones de esta reconfiguración del mapa mundial que pueden generar para Argentina, ¿no? Para su posicionamiento en el mundo, pero también para su endeble posición económica, ¿no? Cada una de estas alteraciones o de estos efectos que golpean a la economía mundial con una incipiente recesión, con una inflación que en el mundo no cede y que en Argentina está en el orden del 100%, tienen un componente importante allí en lo que está ocurriendo en Ucrania. Y nos decía Pablo lo importante que es y cómo puede afectar a la posición argentina el hecho de dónde se ubica, ¿no? En qué sector se ubica del mundo, si en estas señales de acercamiento a los BRICS o si en una configuración que le permita sostener las relaciones con Estados Unidos, con Gran Bretaña, países que le dan a nivel internacional y fundamentalmente en el Fondo Monetario Internacional los votos que necesita para refinanciar, para reconfigurar el acuerdo que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional y bueno, que es la gran materia pendiente, la gran complicación. Vamos a hablar